Saludos y bienvenidos a esta tercera y última sesión del curso online Sistemas de Identificación y Respuesta Inicial con Sustancias Peligrosas. A este momento, nosotros ya hemos visto cuáles son las características de un material peligroso, cuál es su definición, los niveles de peligrosidad, los diferentes tipos que tenemos o maneras que tenemos para clasificar los envases, los símbolos de acuerdo al reconocimiento, la diferencia entre identificación y reconocimiento, y nos hemos aproximado un poco también al manejo sobre la utilización de las fichas de seguridad. Es decir, a este momento ya nosotros estamos al punto o al pelo, como le decimos nosotros acá en Ecuador, para hablar sobre el almacenamiento. Muy bien, lo que vamos a ver ahora sobre almacenamiento va a estar en relación o en función a lo que establece la norma INE 2266, que regula todas las actividades de almacenamiento, transporte y manejo de materiales peligrosos. Y para hablar del almacenamiento, más allá de lo que me puede decir la hoja de seguridad o la ficha de seguridad de cada producto, la INE 2266, en el anexo K, me establece una matriz de incompatibilidades químicas basada en la clasificación de los 9 clases o 9 familias. Esta guía o esta matriz es una guía rápida que me va a permitir a mí tomar decisiones para poder determinar las incompatibilidades sin dejar a un lado, y ojo con esto, ¿no? De prevalencia, tengo que revisar específicamente las hojas de seguridad de cada producto para saber qué condiciones de seguridad necesito yo adoptar por las sustancias al momento de almacenarlas o transportarlas para ver sus incompatibilidades individuales. Esta matriz muestra una combinación de columnas y filas, donde en la columna se muestran las 9 clases. Por eso yo les hacía la relación que es fundamental que sepamos a cabalidad las 9 familias: 1, explosivos; 2.1, gases inflamables; 2.2, gases no inflamables o gases nobles; 2.3, tenemos los gases tóxicos; 3, líquidos inflamables; 4, sólidos inflamables, y ahí tenemos una clasificación de 4.1, 4.2, 4.3. 4.1, sólidos inflamables que combustionan con una chispa. 4.2, sólidos inflamables que combustionan espontáneamente. Y 4.3, los sólidos inflamables que pueden reaccionar con el agua. 5, los oxidantes; 5.2, peróxidos orgánicos; 6, los tóxicos. Si ustedes se darán cuenta, aquí no existe una clasificación de 6.2, que serían los agentes biológicos, porque estamos hablando solamente de sustancias químicas en cuanto a incompatibilidades. 6, como tal. 7, radioactivos; 8, corrosivos; y 9, misceláneos. Y en la parte de la fila está la misma posición para yo hacer la relación. Cuando yo hago esta relación, me va a arrojar un color tipo semáforo que puede salirme verde, amarillo o rojo. El significado de esos colores lo vemos en la parte baja de la tabla, donde está el verde me establece que pueden almacenarse y transportarse juntos, no hablo de mezclarse. Amarillo, pueden almacenarse y transportarse, pero con ciertos niveles de precaución, que los voy a revisar en la hoja de seguridad. Y rojo, que definitivamente son incompatibles y pueden requerir almacenamiento y o transporte por separado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, para hacer aquí una relación, un gas no inflamable, que es el 2.2, si yo lo quiero transportar con un corrosivo, me va a arrojar verde, no tengo ningún inconveniente, o yo no tengo ningún inconveniente en almacenarlo. Caso contrario, me va a pasar si yo tengo, por ejemplo, un corrosivo, que es familia 8, y lo quiero transportar con un gas tóxico. ¿Sí ven? El 2.3. Muy bien, me va a arrojar rojo y eso me va a llevar a la hoja de seguridad para que yo vea las incompatibilidades o recomendaciones de segregación durante el transporte o almacenamiento. Y así la relación. Si ustedes ven, para que se familiaricen con esta matriz, no es aprenderse de memoria, sino saber cómo funciona, todas las sustancias o productos de la clase 1 y clase 9 me van a arrojar amarillo. De ahí, dependiendo de la sustancia, me van a arrojar o verde, amarillo o rojo. Entonces, en conclusión, el anexo K de la INE 2266, que me habla de la matriz de incompatibilidades químicas, no es otra cosa que una guía rápida que me va a permitir a mí poder determinar estas incompatibilidades durante el transporte o el almacenamiento como tal.
Aquí tenemos un ejercicio donde se pide que ustedes bajo un criterio técnico nos digan qué recomendaciones deben tenerse para el almacenamiento o el transporte de ciertas sustancias. ¿Cuáles son estas sustancias? Tenemos por un lado los gases inflamables, el 2, gases no inflamables 2.1, 4.2, sólidos inflamables de combustión espontánea, los tóxicos y los misceláneos. Y en la parte de arriba tenemos los mismos, porque recuerden que es una relación, y empiezo. ¿Puedo transportar o almacenar gases inflamables? Me arroja verde, ¿sí? Pero insisto, de todas maneras tengo que chequear la hoja de seguridad por ciertas recomendaciones. No es que tampoco va a hacer a transportarlo como sea o almacenarlo como sea, no. Sigo las recomendaciones de la hoja de seguridad, pero esta matriz de incompatibilidades me va a ayudar bastante a adoptar esos criterios. ¿Puedo transportar un gas inflamable con un gas no inflamable? Me sale verde. Un gas inflamable con un sólido inflamable, me sale verde. Un gas inflamable con un tóxico, me sale rojo. Ahí está la primera alerta. Y un gas inflamable con un misceláneo, me sale amarillo. Y así voy a ir con las demás. Un gas no inflamable con un gas inflamable, me sale verde. Gas no inflamable con gas no inflamable, me sale verde. Gas no inflamable con un sólido inflamable, verde. Gas no inflamable con un tóxico me sale verde y un gas no inflamable con un misceláneo me va a salir amarillo. Y así voy a hacer las relaciones. Vamos a seguir. Un sólido inflamable de combustión espontánea con un líquido, perdón, un gas inflamable me va a arrojar verde, verde, verde. Un sólido inflamable con un tóxico amarillo y un sólido inflamable con un misceláneo me va a arrojar amarillo. Si ustedes ven lo que les había mencionado anteriormente, todos los misceláneos me van a salir amarillo. Un gas tóxico con un gas inflamable, perdón, un tóxico, clase 6, pues si no fuera 2, ¿no? Un clase 6 con un clase 2, rojo. Un clase 6 con un clase 2.2, verde. Un clase 6 con un 4.2, amarillo. Un clase 6 con clase 6, verde. Un clase 6 con clase 9, amarillo. Y todos los clases 9 me van a arrojar amarillo. De esta manera, estoy mostrando cómo se aplicaría esta matriz de incompatibilidades químicas de acuerdo al anexo K de la INE 2266. Pueden salir dudas o preguntas sobre, Andrés, ¿he visto yo otras matrices? Pues de hecho sí hay. De acuerdo a la normativa, no aplican la familia, sino aplican el sistema globalmente armonizado, otros criterios, pero es decir, usted puede encontrar diferentes y aplicar diferentes matrices de incompatibilidades, pero siempre digo yo, cite la fuente que sea un criterio técnico, basado por lo menos en una norma. Pero en el caso de Ecuador, específicamente hablamos de el anexo K de la INE 2266, matriz de incompatibilidades químicas. Dentro del manejo, no solamente vamos a hablar de las incompatibilidades, sino también es preciso poder determinar qué significa los límites de exposición ocupacional y por qué es relevante a la hora del almacenamiento o el transporte. Porque durante el almacenamiento, con más énfasis que en el transporte, el trabajador va a estar o puede estar en constante exposición. Entonces, estos límites de exposición se deben medir al momento de hacer el manejo. Y estos límites de exposición van a estar descritos en la hoja de seguridad. Entonces, yo debo de saber que existen organismos internacionales como la NIOSH, AXGIP y OSHA, que ahí está el significado de cada uno, que me dan estos parámetros, límites de exposición ocupacional, que yo al momento de hacer una medición, especialmente de sustancias altamente peligrosas o en ambientes cerrados, yo debo de comparar el valor que me sale en una medición en tiempo real versus el que me sale en la hoja y yo voy a determinar estos límites de exposición. Cuando yo hablo de los límites de exposición, me voy a basar en algunos criterios. Uno, el valor IDLH o IPBS, que significa inmediatamente peligroso para la vida o para la salud. ¿Eso qué significa? Que esa sustancia, por ende, es altamente peligrosa o mortal y que si tiene un IDLH, bajo ningún concepto, el trabajador debe exponerse. Muy bien. ¿Por qué? Porque si se expone, puede morirse. Muy bien. El parámetro STIL es el límite de exposición a corto plazo que se lo configura en un tiempo de exposición no mayor a 15 minutos por jornada laboral. ¿Listo? Entonces, si yo
pongo un valor que puede estar representado en ppm o miligramos, yo, por poner un ejemplo, X sustancia tiene un ppm de 200, ¿ok? En Steel, y yo veo que tiene 201, entonces yo debo exponerme no más allá de 15 minutos. Si tiene menos, yo tendré que verificar qué tan conveniente es si yo me expongo, porque también hay otros valores como el TWA, que hace referencia a una concentración ponderada en un tiempo de exposición ya no de 15 minutos, sino de 10 horas. Muy bien. Y el PEL, que es el límite permisible de exposición, no debe de excederse las 8 horas. Para hacer una comparación, el PEL, que es de OSHA, es una relación parecida o es casi igual a STIL, pero los parámetros de medición en cuanto a tiempo son diferentes. El TWA es de 10 horas, mientras el PEL es de 8 horas laborales por día o en un tiempo máximo de 40 horas a la semana. Muy bien, entonces esto respecto a los límites de exposición son parámetros que me los voy a encontrar en las hojas de seguridad y debo yo de hacer una lectura con una medición de gases como tal. Hablemos entonces ahora de la respuesta a emergencias como tal. Esta respuesta a emergencias como tal va a estar basado en criterios bajo la norma NFPA que me establece diferentes niveles de respuesta. Esta sesión de clases solamente va a abarcar un nivel advertencia, un nivel de primera respuesta o de primer respondedor o de primer respondiente como tal. Muy bien, es decir, un nivel más que básico, elemental, diría yo, donde vamos a tomar de premisa el uso de la guía GRE o Guía de Respuesta a Emergencias en su versión 2020. Conocemos ya que ha salido la versión 2024, hubo un lanzamiento a nivel de Latinoamérica o a nivel español el pasado 25 de enero, donde se dieron ciertas recomendaciones, pero esta clase va a estar enfocado básicamente en la 2020 hasta que ya podamos preparar una relación o una clase más detallada para poder replicar esta o sociabilizar esta actualización 2024. Muy bien, entonces, cuando hablamos de las acciones inmediatas frente a una situación de emergencia por materiales peligrosos, en este caso un derrame, yo como primer respondedor, o en algunos casos como le llaman primer respondiente, me voy a basar en criterios de seguridad y de protección, donde el primer paso va a ser realizar una evaluación o un paneo general de la escena en una visión 360. Voy o debo estar en capacidad de identificar o al menos reconocer el producto, ya marcamos la diferencia entre ambos. Mi condición debe estar adecuada para poder delimitar la zona y finalmente, si es que así lo amerita o por aspectos de protección, evacuar hacia una zona segura. Sobre la evaluación, debo determinar el lugar, la cantidad del derrame, posibles fuentes de ignición y otros peligros asociados. Depende, si yo estoy en la carretera, ¿ok? Eh, Tal vez aquí los efectos asociados o los peligros pueden ser más relevantes, pero eso no quita que tal vez en una empresa también se puedan dar. Pero aquí hay algo que rescatar. Si yo transporto almaceno, yo en teoría ya sé qué sustancia es. Así que el segundo paso, que es la identificación, no va a ser tan difícil. Pero sin embargo, aquí me establece pautas como, lo dijimos en las clases pasadas, en la sesión número 2, si mal no recuerdo, el tema de la hoja de seguridad o la guía de respuesta a emergencias. Aíslo la zona y establezco un perímetro. La distancia va a estar en función de la peligrosidad del producto. Y finalmente, evacúo en contra del viento. Es decir, si el viento sopla de sur a norte, yo voy a caminar, ¿ok? De norte a sur. Es decir, voy a alejarme porque si yo camino en esa dirección, si es una sustancia peligrosa por inhalación, se va a propagar y yo me puedo ver más expuesto como tal. Entonces, estos cuatro pasos es el genérico o lo general que usted debe hacer basado en criterios de seguridad y protección frente a una situación de derrame. Ahora bien, hablemos de la Guía de Respuesta a Emergencias 2020. Es un documento que fue diseñado inicialmente para el transporte, pero ahora también se lo utiliza en las industrias. Está compuesto por páginas, o que ahora le llaman en la actualización secciones, blancas, amarillas, azules, naranjas, verdes y finalmente unas blancas, donde cada una tiene una función. Este es el documento que les decía, que es mi base de datos para poder accionar. Aquí no es imperioso el que usted se lo aprenda de memoria porque va a ser muy difícil. Solo tiene que conocer el manejo como tal. ¿Se acuerdan de estas placas o rótulos o estos sistemas
de reconocimiento e identificación que hemos visto tienen un significado, pues bueno, ese significado va a tomar relevancia ahora con la guía de respuesta. Aquí tenemos, por ejemplo, el número de identificación del producto que habíamos dicho que es, de acuerdo a las Naciones Unidas, un número de 4 dígitos, que en este caso es el 1269, que yo lo puedo encontrar a un lado de la placa. Muy bien. O lo puedo encontrar dentro de la placa. Muy bien. Y ese número por sí solo, si yo no tuviera esta guía de respuesta, es un número que no me representa nada. ¿Por qué? Porque no tengo cómo saber qué es el número 1219. Pero si yo tengo la guía de respuesta, como por ejemplo voy a hacer el ejercicio ahora, y digo cuál es el producto 1269, yo buscaré en las páginas, en este caso en la sección amarilla, 1219 y puedo determinar que es isopropanol. Muy bien. Entonces, este significado o esta placa va a tomar significado si yo tengo la guía de respuestas en físico. Aunque también vamos a ver casi al final que les voy a dar el nombre de una aplicación para que ustedes la puedan descargar. También me puedo encontrar no solo el número de identificación del producto en una placa, sino me puedo encontrar una placa con esta forma donde está seccionada o dividida y en la parte superior voy a encontrar otro número. Ese número obedece a la identificación del peligro y en la parte de abajo el número ONU. Entonces, la identificación de peligro es una información adicional que se da, pero que se establece de manera obligatoria para transporte de carga intermodal. ¿Recuerdan que había dicho qué significaba eso de ahí, no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en la parte superior, tenemos el número de identificación de peligro y en la parte de abajo el número ONU. Entonces, vamos primero con el número ONU. Número ONU, de acuerdo a la sección amarilla, el producto 1203 es gasolina. Y el número de peligrosidad lo voy a ver a partir de la sección blanca o página número 18 y 19, el tipo de peligro. Entonces, el número de peligro es el 33 y me dice que es una materia líquida muy inflamable cuyo punto de inflamación es inferior a 23 grados centígrados. Entonces, si ustedes se darán cuenta, yo no me aprendo de memoria. Yo lo que hago es buscar en esta sección esta información. Aquí tenemos algunos ejemplos para poder ir teniendo en cuenta. Si yo tengo esta placa, ¿ok? Vamos a ejercitar más que nada lo que indica la placa de arriba, más allá de lo que está en el producto. Me dice que es una materia muy líquida e inflamable, cuyo punto de inflamación es inferior a 23 grados centígrados. Es el ejemplo que habíamos citado anteriormente. Si yo me encuentro esta de aquí y digo que es el 1831, voy a buscarlo, 1831, y me establece que es el ácido sulfúrico fumante, cuyo nivel de peligrosidad es X886, que me dice que es una materia muy corrosiva y tóxica que reacciona peligrosamente con el agua. El significado de la X lo va a encontrar en la guía de respuesta. Por ejemplo, la sustancia 3028, ¿ok? 3028, busco en la página amarilla 3028, que está ordenada de forma ascendente, 3028, me establece que son acumuladores eléctricos secos que contienen hidróxido de potasio sólido. Entonces me establece que es una materia peligrosa desde el punto de vista medioambiental, materias peligrosas diversas. Y finalmente, para el ejemplo, la sustancia 2835, 2835, que me establece que es hidruro de sodio alumínico y es una sustancia que tiene esas características. Entonces, en conclusión, cuando yo hablo de esta placa, me la voy a encontrar obligatoriamente en transportes intermodales. Muy bien. Y el significado es que la placa de arriba o la sección de arriba obedece a la identificación del peligro y la de abajo al número ONU. ¿Y eso dónde lo voy a encontrar? A partir de la página 18 en la sección blanca de la GRE. Eso no me lo puedo aprender de memoria. Pero si se lo aprende de memoria, bingo, bienvenido. Ya respecto al uso de la guía como tal, como ya hice el ejercicio anteriormente, pero ahora lo voy a explicar, en la sección amarilla yo voy a encontrar al producto desde su NIP, su número de identificación del producto. Muy bien, ustedes ven cómo está compuesta la página amarilla. Está el número NIP, el número de guía, que el número de guía no es otra cosa que las páginas naranjas, es decir, el deber ser de la guía, porque yo lo que quiero es en la guía determinar las pautas de acción frente a una situación de emergencia. Y eso me lo dan las páginas naranjas o guías, que son las páginas de 3 dígitos con negrilla.
y luego está el nombre del material. Entonces tenemos ahí número del producto, tenemos el número de guía, que al final es el propósito de tal, las páginas naranjas, y finalmente el nombre del producto. Ponemos un ejemplo. Número de guía, perdón, número ONU 2033. Número de guía 154, 154 y es monóxido de potasio. ¿Dónde? Páginas amarillas. Si yo digo, ¿sabes qué? Busquemos el número ONU 1941, 1941, me arroja la guía 171, cuyo producto es gas refrigerante R2EB2. Otro ejemplo, ONU 3107, número de guía 145, cuyo producto es peróxido orgánico líquido tipo E. Otro ejercicio, otro ejemplo, 3469, número ONU, cuyo número de guía es la 132 y el material es inflamable, corrosivo, relacionado con pinturas. Finalmente, el número ONU 1202, cuya guía de respuesta o página naranja es la 128 y es combustible para motores a diésel. Entonces, de esta manera, queda claro que para yo saber el nombre del producto, me voy a basar en el número ONU de 4 dígitos. ¿Dónde lo voy a buscar? Páginas amarillas o secciones amarillas que me va a dar no solamente el nombre del producto, sino las pautas de acción reflejadas en la guía. La guía son las páginas naranjas o ese número de 3 dígitos como tal. Pero también yo me puedo encontrar con el nombre del producto y ahí ya no es tan relevante saber el número de guía, pero me interesa, perdón, el número de identificación, pero me interesa saber el número de guía. Entonces yo me puedo encontrar una sustancia con el nombre diésel, amoníaco, cloro, pero yo necesito saber ahora cuál es el actuar. Y el actuar está reflejado en las páginas naranjas o guía, número de 3 dígitos. Entonces, la sección azul me va a permitir a mí identificar el producto y poder determinar las pautas de acción frente a una emergencia ubicándolo por el nombre. Como una guía telefónica, bueno, no hay guías telefónicas actualmente físicas o no muchas, está en orden ascendente. Entonces, ¿cuál es el orden de las páginas azules? El nombre del producto sigue estando en la parte central, las páginas naranjas o número de guía, y luego tenemos el número de Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, yo tengo el producto alcanfor sintético, número de guía 133, número de Naciones Unidas 2717, que ya en la práctica no es tan relevante, pero lo pongo aquí por fines académicos para llevar una secuencia lógica. Gasolina, número de guía 128, número de Naciones Unidas 1203. Si ustedes se dan cuenta, este era el ejemplo que había puesto al inicio, que prácticamente lo que hace es invertir el orden de ubicación. Hidróxido de amonio, cuyo número de guía es la 154 y el número de Naciones Unidas es el 2672. Metanol, número de guía 131 y cuyo número ONU es el 1230. Y finalmente el tolueno, con número de guía 130 y el número de Naciones Unidas 1294. Entonces, amigos, finalmente, cuando yo quiero utilizar la guía de respuesta para saber qué hacer en caso de una emergencia, me baso en dos criterios. Si tengo el número ONU, páginas amarillas. Si tengo el nombre del producto, páginas azules. Cualquiera de las dos me va a llevar al número de guía, que serían las páginas naranjas. Ahora bien, las páginas naranjas tienen una composición que en la parte superior está el número de guía y está un poco las características o la familia del producto. Aquí cito como ejemplo la guía 128 que me dice que es un líquido inflamable no mezclable con agua. La estructura, en este caso, de las páginas naranjas es la siguiente. En la parte superior, el número de guía, tenemos los peligros potenciales que están enunciados bajo dos criterios. Uno, incendio o explosión. Dos, para la salud. Esto puede variar dependiendo la sustancia. Por ejemplo, en esta que es la guía 127, que me habla de que son líquidos inflamables mezclables con agua, su principal o mayor riesgo potencial, peligro potencial, es el de incendio o explosión y en segundo plano el de salud. Pero puede ser que en otra sustancia puede ser el de salud primero y el de incendio o explosión segundo. Luego tenemos el tema de seguridad pública, donde en primera instancia hace énfasis a llamar al 911 como condición permanente. Habla de la ropa protectora y esta ropa protectora, para aclarar, hace referencia al equipo de protección que debe utilizarse frente a emergencias por los organismos de socorro o los respondedores. No es la ropa protectora o el equipo de protección personal para el manejo
o la manipulación. Eso yo lo voy a encontrar en la hoja de seguridad. Y en aspectos de evacuación voy a encontrar tres criterios. Para mí uno de los principales a nivel de respuesta o advertencia es la acción inmediata de precaución, que no es otra cosa que la distancia o el perímetro o el radio que debo yo establecer desde la zona del derrame a la redonda, que me lo da en metros. Y este metraje va a estar en función del producto. Luego me da condiciones de evacuación frente a derrames grandes o derrames pequeños o incendios. En la sección o en la página siguiente está ya la respuesta a emergencias. Me dice qué hacer en caso de fuego, qué hacer en caso de fuga y qué hacer en caso de primeros auxilios como tal. Entonces, cada guía me da una pauta diferente o recomendaciones diferentes de qué hacer como tal. Muy bien. Ahora, yo puedo encontrarme ciertos aspectos adicionales de información que también son relevantes tanto en las páginas azules como en las páginas amarillas. Uno va a ser el por qué hay ciertas sustancias que están marcadas con verde. La respuesta es que esta sustancia que está marcada con verde o sombreada con verde, como el dióxido de azufre, ahí es el primero que está a la izquierda, es un producto RIT o PTI. ¿Qué significa PTI? Peligro de inhalación tóxica. Es decir, este producto es altamente peligroso al estar expuesto en el ambiente porque su nivel de propagación es rápido y es altamente tóxico. Entonces, ¿qué significa esto? Que adicional a las páginas naranjas, que en este caso serían el dióxido de azufre, cuyo NIP es 1079 y cuyo número de guía es el 125, me dice que me debo de ir a las páginas verdes de la guía porque ahí me va a dar unos criterios para establecer una zona de acción protectora para evitar que ese producto que es PTI me afecte. También me puedo encontrar ciertos productos como el butiraldehidro, que tiene la P. Y la P significa que es una sustancia que fácilmente se puede polimerizar. Muy bien, o es un polímero como tal. Entonces, conclusión, en cualquiera de la sección verde, perdón, azul o amarillo, me voy a encontrar subrayado con verde ciertos productos. Eso me indica que de riesgo de inhalación tóxica y de manera complementaria tengo que ir a las páginas verdes como tal. Muy bien, en las páginas verdes del producto me voy a encontrar, dependiendo la sustancia, criterios de qué hacer en caso de un derrame pequeño, qué hacer en caso de un derrame grande. ¿Qué acciones o qué distancias voy a tener que tomar en cuenta de protección? Si es en el día o si es en la noche. Esto varía, es por la velocidad del viento que puede existir o la cantidad de viento que puede existir, porque a mayor viento, a mayor velocidad del viento, mayor su nivel de propagación y por ende las distancias van a ser mayores. Muy bien, aquí está la información que estoy haciendo referencia como tal. Muy bien. Esta distancia de aislamiento es lo principal o lo primordial que usted como primer respondedor debe establecer. Entonces tenemos, por ejemplo, un derrame de un producto ONU 1942, que es nitrato de amonio, con no más del 2% de sustancias combustibles, cuya guía me arroja la 140. La guía 140 me dice que debo establecer para líquidos una distancia de 50 metros a la redonda, es decir, un radio desde la zona del derrame a la redonda es mi aislamiento inicial. Y ahí debo de aislar. ¿Ok? Esa es la información primordial. Con eso que hagamos, suficiente. ¿Por qué? Porque para llegar a este punto, yo evalué el lugar, identifiqué el producto y establecí un perímetro. Ya dependiendo de la cantidad, del nivel de peligrosidad, yo puedo evacuar y debo de considerar la dirección del viento. ¿Por qué la dirección del viento? Porque ya en sustancias, especialmente PTI, ya no solamente voy a establecer una zona de aislamiento inicial, sino debo establecer una zona de acción protectora donde tiene una forma cónica, donde sí se considera la distancia del viento y ahí se aplican las información o distancias que están en la tabla verde. Pero esto ya es más a un nivel mayor, ¿ok? Porque ya requiere un poco más de entrenamiento. Yo me quedo conforme con que usted establezca al menos esta distancia de aislamiento inicial como tal. En resumen, esta última parte, que es el uso de la guía, se resume en la sección blanca, hay una forma de cómo utilizarlo,
Muy bien, ya sabes, páginas amarillas por número, páginas azules por nombre. Ambas me van a llevar a las páginas naranjas que me describen qué hacer. Si la sustancia está subrayada con verde, me voy a las páginas verdes para poder establecer una zona de acción protectora. Si yo no logro identificar el producto y solamente me quedo en reconocerlo, no me voy a quedar estancado. La misma guía me dice, hey, EPA, utiliza la guía 111, que es la guía general de aplicación para cualquier sustancia que no logro identificar. En la actualidad, existen aplicaciones como la Cargo Decoder, que usted la descarga gratuitamente. Creo que en iPhone cuesta 99 centavos y no estoy haciendo promoción. Pero al tú descargarla, te va a aparecer este pantallazo inicial donde los asteriscos van a ser reemplazados por los números que tú vas a colocar, ya sea poniendo el más o poniendo el menos. Y te va a arrojar automáticamente el nombre de la sustancia. Si le das clic, vas a la guía como tal, donde para mí inicialmente me interesa que sepan o que vayan a la sección de evacuación y establezca la acción inmediata de precaución, que no es otra cosa que el perímetro de seguridad. Entonces pueden descargarla y no hay excusa, porque de nada me sirve que yo tenga el número de identificación o el nombre del producto si no sé qué hacer en caso de una emergencia como tal. Esto ha sido la clase final del curso de Sistemas de Identificación y Reconocimiento y Respuesta Inicial de Materiales Peligrosos, donde hemos abarcado una serie de aspectos técnicos, pero adaptados a la realidad como tal y que ha permitido que sepamos criterios de seguridad sobre el manejo, el transporte, almacenamiento y sobre todo énfasis en el manejo inicial de respuesta a emergencia, donde debemos tener claro que la prevalencia de la seguridad es nuestro mayor fundamento. De mi parte, muchas gracias. Excelente jornada.